Era la segunda ponencia. Este es un tema de movilidad. Vengo de la Escuela Normal Licenciado Manuel Arrainza, de San Cristóbal de las Casas, presentando un trabajo de investigación que estamos haciendo como parte del cuerpo académico. Una de las líneas que estamos cultivando recién en este periodo tiene que ver con la movilidad internacional, una propuesta que nace precisamente a partir del Plan de Desarrollo 2013-2018 para las universidades, y para el caso de las escuelas normales a nivel nacional, digamos, se implementa también a partir de la propuesta de fortalecimiento de las escuelas normales de la DGESPE, ¿no? Desde realmente el proyecto iberoamericano se firma en 2014, pero es hasta 2015 que se empieza como con una propuesta como más amplia sobre este programa de intercambio. El tema de la investigación es la movilidad internacional como estrategia de fortalecimiento curricular en la formación de docentes interculturales indígenas en las escuelas normales de Chiapas, ¿no? Son 3 escuelas normales con las que son normales interculturales, pero en este caso solamente una de ellas es la que participa en el trabajo de investigación, pero tenemos 2 más, que es la experimental en San Cristóbal de las Casas y una normal rural, que es, yo creo que de las que más proyección ha tenido con relación al proyecto de movilidad internacional. Entonces, compartir con ustedes un poquito la experiencia de este trabajo, el interés que nace en el contexto de Chiapas, y sobre todo viendo un poquito lo estadístico del acceso y las oportunidades de educación superior que tienen los estudiantes indígenas, y que con esta marcada tendencia también de que el acceso a la educación por parte de estos estudiantes también sigue siendo como un reto, ¿no? Entonces les decía que nace en el Plan de Desarrollo de 2013 y 2018 y se da a partir de una propuesta para promover la movilidad internacional en la educación superior, ¿no? Y la estrategia que implementa la DGESPE, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, en lo que tiene que ver con las escuelas normales a nivel nacional. Y bueno, podemos ver una proyección de 2015 más o menos a 2016, principalmente en proyectos como Francia, España, y la movilidad nacional y el proyecto iberoamericano, ¿no? que ha movido estudiantes. Entonces, esos son un poquito los datos que voy a presentarles un poquito más adelante, pero hacemos un corte más o menos de 2015 a 2018 con la intención de ver cómo se ha comportado la participación de estudiantes indígenas en estos programas de movilidad internacional en 4 proyectos principalmente, ¿no? Este trabajo de investigación tiene primero un primer objetivo que me parece a mí como interesante, tiene que ver con registrar estos datos estadísticos. Realmente está como un poco desordenado de cómo ha sido esta participación a nivel nacional, pero específicamente en Chiapas, que nos permita tener como un balance de cómo se da este proceso y qué impacto está teniendo en este proyecto de gran visión como una propuesta de transformación para las escuelas normales. Es una ruta realmente que ha apuntalado la DGESPE y me parece que en 2018 con más fuerza, pero que tiene una implicación que me parece a mí importante. No hay un programa de financiamiento o no hay una partida de financiamiento especial para las escuelas normales, y realmente el acceso a estos programas de movilidad pues son muy reducidos, ¿no? También pues nos interesa desde esta experiencia ya focalizando a estos estudiantes, 7 estudiantes indígenas de 2015 a 2018, yo creo que un dato muy bajo, diría yo, con respecto a la participación. Si pensamos en la población de estos estudiantes, por arriba de 1000 estudiantes que tienen estas 3 escuelas normales, ¿no? Realmente es un porcentaje muy bajo. Y de ahí nos interesa conocer un poquito las experiencias de esta movilidad que han tenido estos estudiantes, tanto internacional como nacional, ¿no? Cómo se ha dado este proceso, experiencias de aprendizaje, pero hay algo en donde estamos poniendo el acento, la cuestión de la interculturalidad, cómo en estos programas de formación de profesores interculturales y rurales en Chiapas, cuál es el impacto que está teniendo también en este reconocimiento de la formación de docentes interculturales, ¿no? Entonces, por eso, y específicamente
específicamente pues en el sur de México, solo Chiapas, ¿no? Principalmente. Algunas de las preguntas de investigación que nos hicimos tienen que ver con las experiencias de aprendizaje que han vivido tanto en universidades extranjeras como en universidades nacionales. Es decir, cómo la han pasado ahí con respecto a los procesos de aprendizaje, cuestiones académicas, procesos de formación académico, que de alguna manera puedan darnos cuenta a los estudiantes de estas experiencias en esos espacios. Es decir, cómo lo han vivido en dos cosas, me parece a mí fundamentales: capacidad y competitividad académica, ¿no? Beneficio, ¿cómo ha beneficiado el proyecto de movilidad en la formación de estos docentes interculturales indígenas? ¿Cuáles son las competencias docentes que se están fortaleciendo? Que me parece que ahí es un punto que todavía tenemos que trabajar más, sistematizar más información que nos permita de alguna manera dar cuenta de ello. Y bueno, y sobre todo esto que tiene que ver con los retos, ¿no?, que demanda la propuesta curricular en la formación de docentes indígenas, sobre todo en un marco que me parece un tema relevante de la internacionalización de la educación superior. Es decir, esto nosotros lo estamos viviendo de manera en las escuelas normales como muy pobre todavía, pero que las universidades, universidades interculturales, pues tienen un proyecto de movilidad internacional como muy fuerte, ¿no? Entonces, me parece interesante. Algunos aportes teóricos y dos categorías que me parecen a mí fuerte que hay que analizar en términos teóricos tienen que ver con lo que es la cooperación y la movilidad internacional. Esto de la internacionalización de la educación superior. Y que en este planteamiento que yo les decía al principio de la propuesta de fortalecimiento de la formación docente, pues se está abriendo como una brecha importante ahí que tiene que ver con incluir a quienes se forman como profesores en estos programas de movilidad internacional. Por eso está el tema de la internacionalización de la educación superior, donde se está específicamente las políticas internacionales. Me parece que eso es lo que está moviendo como algunas fibras de las escuelas normales para participar en estos programas internacionales, ¿no? Hay un tema muy fuerte con las funciones sustantivas en la formación también de los profesores, que tiene que ver no solamente con la docencia, sino con cuestiones de investigación, hacer extensión educativa, entre otros elementos que se articulan cuando se hacen estos procesos de formación, ¿no? Otro elemento tiene que ver, me parece que Wanda y Montes señalan dos cosas, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de internacionalización de la educación superior, en no caer en esto que están hablando del sentido utilitarista de la educación superior. Es decir, el sentido utilitarista que muchas de las veces encaja mucho dentro de un proyecto como muy, sin tocar la palabra para hacer mucho ruido, un proyecto neoliberal en el que implique a las universidades en este modelo de formación que tenga que ver simple y sencillamente con responder a estas políticas educativas por las cuestiones de datos estadísticos o planteamientos estadísticos, por la política misma, ¿no?, nacional o internacional. Y bueno, un corte importante que se está trabajando al interior del trabajo y la investigación tiene que ver con la educación intercultural. En el caso de México específicamente, hay una cuestión que es interesante, es decir, educación intercultural está muy vinculado a educación indígena. Y estos dos elementos, no es lo mismo hablar de educación intercultural desde un contexto europeo o norteamericano en pensarlo en México. En México está muy articulado la educación intercultural, las escuelas normales interculturales y las universidades interculturales con educación indígena. Y me parece que ahí es importante discutirlo en términos de estos planteamientos. Me parece que Gunther Dietz, Catherine Walsh y Nibón están haciendo como un análisis fuerte con respecto a hacia dónde apuntalar estos proyectos de educación intercultural en el marco de la internalización de la educación superior, que no se conviertan en programas esencialistas, en proyectos esencialistas que se articulen a políticas educativas que están hablando de educación indígena y enmarcar el indigenismo en un eslogan cultural solamente. Sí, me parece que tiene que ver con otro aspecto que va más allá de eso, ¿no?, que tiene que ver de una afirmación positiva de la cuestión intercultural, pero también de la cuestión identitaria, ¿no?
Y bueno, y esto de democratizar y diversificar la educación superior, me parece que es es un tema que nos pone atención. Yo encontré muy poca información en el trabajo de esta investigación, muy poca información sobre estudios que estén evaluando el impacto de estudiantes indígenas de nivel licenciatura en contextos internacionales. Es decir, no hay muy pocos estudios. Me parece que Navarrete, del Valle y García son tres autores que lo ponen en tensión, es decir, lo discuten para decir qué tanto se está haciendo realmente por impulsar proyectos en el que se incluyan estudiantes indígenas en programas de movilidad. Donde más hay, y es un reporte de Navarrete, en posgrado. Y esos programas de posgrados están vinculados mucho a los programas de CONACYT y otros más, que son los que más colocan en propuestas internacionales, ¿no? Este trabajo de investigación pues es cualitativo, es un trabajo con un método fenomenológico, porque estamos trabajando con entrevistas en este proceso de investigación. Son 7 estudiantes a quienes se les hicieron entrevistas y que de alguna manera nos permitieron tener un panorama de las experiencias que ellos vivieron en estos proyectos o en estos programas de movilidad nacional e internacional, ¿no? Bueno, ese es como un dato metodológico, ¿no? No es un dato estadístico, no es una investigación cuantitativa. Nos interesa más ir de fondo sobre estas experiencias que han vivido los estudiantes, ¿no? Miren, algunos resultados. Aquí hay 4 programas en los que han participado o los que la DGESPE ha proyectado, ¿no? El programa de capacitación de directores de escuelas normales en Francia, el de movilidad académica de estudiantes y directores, el del proyecto Paulo Freire, el iberoamericano, el programa de movilidad nacional de estudiantes normales de 2015 a 2018, y un poquito el comportamiento de la estadística, ¿no? Que nos muestra cómo está. 1.326 estudiantes que han participado de 2015 a 2018. Yo hago el corte porque ahorita el programa de movilidad se tardó un poquito más. Es decir, ahorita el proyecto me parece que hace como un mes o 2 meses que se empezaron a ir en el proyecto de movilidad. Y aquí hay un tema que me parece importante. Si vemos el dato, 1.326 estudiantes no corresponde ni siquiera a lo que coloca una universidad anualmente. Es decir, hay universidades que están por encima de este dato, y que es sorprendente realmente en términos de una población nacional. Es todavía muy poco. En el caso de Chiapas tenemos 32 participantes en 3 años, ¿no? Generalmente hay escuelas normales que tienen mayor, es decir, han participado más, y otras escuelas normales que pues realmente este año empezaron a participar, como el caso de la normal de la que yo vengo, ¿no? Es decir, la primera vez que accede a una beca para ir a Canadá la chica, estudiante indígena, pero 2 más que ya les habían dicho que sí y luego se las quitaron, le dijeron que no porque ya no había presupuesto. Entonces realmente es para la entidad esto es una bicoca, ¿no? Es algo que nos debería de preocupar. Este es un poquito los datos de los estudiantes indígenas. Hay una cosa aquí interesante. Hacemos los registros, buscamos la información, y también es cierto, es decir, hay quien no se asume como indígena y dice, pues yo no soy indígena. Entonces, quien se asume como indígena en este proceso de búsqueda de información en el proyecto de investigación, lo identificamos nosotros como un alumno indígena que se fue a este programa de movilidad. Y por ejemplo, veamos la Matumaxá, muy escuchada. 4 estudiantes que yo soy indígena, vengo de tal comunidad, de San Juan Chamula, ¿qué programas de movilidad? Ellos han colocado en Francia, en España y en Canadá. Y más o menos están entre los alumnos de 7º y 5º semestre que han estado. También Matumaxá tiene un programa de movilidad nacional, y me llamó mucho la atención porque la normal experimental de San Cristóbal de las Casas me llama mucho la atención porque tienen muchos estudiantes que han colocado ellos a nivel nacional. Pero uno que dice pues yo soy indígena, es de Sinacantán, y principalmente este alumno
lo identificamos nosotros en un proyecto de movilidad nacional, aquí en Yucatán, ¿no? Y la Escuela Normal Araiza, nuestra escuela normal que se fue, la primera alumna que se fue en 2018 a Canadá, ¿no? Está ahí, se fue por un mes, me parece, a Canadá, a fortalecer el tema de la lengua, ¿no? Y bueno, algunas experiencias que hemos identificado desde los actores, ¿no? Desde el contexto internacional, nacional y local, 7 alumnos indígenas Otzil, Celtal e indígenas Zoques, de estos alumnos que están en la... estamos hablando de que la Escuela Normal 5, Matumaxá, la Experimental 1 y la Escuela Normal Liceo Manuel Arrainza 1. Es decir, estamos hablando de una población de 1.100 estudiantes, más o menos. 1.100 estudiantes con una población de aproximadamente el 40% es indígena. Digamos, en el acceso ha tenido mucha participación porque la Matumaxá tiene una característica como esa de recibir muchos estudiantes indígenas, y también la normal intercultural, la nuestra, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son como algunos ejes de análisis que nos han permitido ver algunas cosas? Las experiencias de aprendizaje que tuvieron en estos contextos nacionales o internacionales, el valor que atribuyen a la interculturalidad es muy intencional, es decir, las preguntas que le hacemos ahí son muy intencionales sobre cómo viven ellos la interculturalidad por el proyecto de formación o la propuesta de formación que reciben. Y me parece que aquí hay un tema muy fuerte, los retos que implica para ellos, ¿no? Y cómo se observa aquí, por ejemplo, en el fortalecimiento de las competencias profesionales. Miren, sí reconocen los estudiantes que hay una exigencia académica en las universidades que no ven en las normales. Es decir, dicen, hay procesos de enseñanza-aprendizaje, no hay paros, hay clases, ahí están el proceso, se reconoce. También los que se fueron un poquito al norte, aquí entre normales, dice, el norte no es el sur, ¿no? Es decir, en el norte pues, hay otras características, hay otras condiciones de infraestructura. En Chiapas tenemos una característica, en cada semestre, si tenemos un mes de clases, ya la hicimos, ¿no? Por semestre. Si tenemos un mes de clases, ya la hicimos. Si no, se nos complica, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el sur está politizado. Combativo. Dígelo combativo, me parece que está politizado. Y no es un tema menor, está politizado. Y me parece que es un tema que hay que ponerle mucha atención. Simplemente, no digo de más, solo digo que hay que ponerle atención. Entonces, me parece que dicen ellos, ¿no? Nos falta mucho como normales, pero señalan que en Chiapas hay que discutir el tema de que tienes que ir a hacer un paro para que te puedan dar una infraestructura. Es cierto, es decir, las escuelas normales han entendido que tapando una calle obtienen algo, ¿no? Sí. Cuando realmente, no quiero hablar de más. Entonces, ¿no? Entonces, me parece... Es lo que sucede. Perdón. Entonces, otro aspecto que reconocen es que el nivel de politización de las escuelas normales, lo señalan los muchachos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los que se fueron a lugares como a este dato, ¿no? Los que se fueron a la normal, a la Benemérita Escuela Normal Miguel F. Martínez, ¿no? A Monterrey, ¿no? O en el caso de Yucatán, sí hay una diferencia, dicen ellos, sus aulas, los espacios, las condiciones, los profesores, los reconocen ellos. Hay profesores, los profesores son de tiempo completo, te ayudan, te dan tutoría, es decir, se civiliza, ¿no? Es decir, la diferencia entre una escuela normal y estoy hablando, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, ¿no? La Escuela Normal Matumaxá, con más de una población, una matrícula de más de 600 estudiantes, debería tener, sin que tuviera que estar tapando calles, las condiciones para poder operar, ¿no? Un minuto, bueno. El valor de la interculturalidad lo señalan también. Dice ser extranjero, vivir la interculturalidad desde afuera, no solamente desde el plan de estudio, es decir, no solamente porque me lo diga un plan de estudio, sino verme ahora desde fuera tiene un significado importante y que también fortalece
lo que soy como indígena, ¿no? Es decir, reconocerme como indígena, y que me parece a mí que es fundamental en términos de lo que el plan de estudios o de lo que las escuelas normales interculturales están haciendo como proyecto de formación. Es decir, creo que ahí hay algo valioso en estos términos que nos permite de alguna manera ver que el enfoque, si en algún momento tuvo un problema para poder ingresar a estas escuelas normales, hoy me parece que está teniendo como mucho efecto en términos de formación de profesores. ¿Qué otra cosa? Bueno, este reconocimiento que hay del plan de estudios, ¿no? Es decir, me doy cuenta de que cuando me estaban hablando de interculturalidad hay otros elementos importantes que hay que reconocer cuando soy el extranjero, cuando vengo desde afuera, ¿no? Entonces, y se enmarca en un tema de diversidad. Me parece, el otro aspecto tiene que ver los retos de la internet. A mí esto me pareció así como algo complicado cuando yo lo escuchaba, ¿no? Es decir, porque me decían, la verdad es que dice, ¿no? El proceso administrativo. A ver, un maestro que me reprobó porque me fui de intercambio y cuando yo vine me dijo que yo su materia, o pasaba yo esto. Es decir, no está resuelto en las normales todavía. Eso hay que trabajarlo. Es decir, la parte normativa es decir, yo me voy a un programa y no es cosa menor, me estoy yendo a un proyecto de movilidad internacional y no es posible que cuando yo regrese me repruebes, ¿no? Es decir, y la cultura académica de colaboración. La verdad es que lo señalaron los estudiantes, ¿no? Quienes más nos echaron tierra fueron nuestros propios profesores. ¿Por qué nos fuimos? Los de séptimo. Es más, su reporte de la experiencia que ellos hicieron porque regresaron con un ensayo, nosotros estamos trabajando con eso. El ensayo se debió haber convertido en un recurso para poderse titular, yo creo. Sí. Ah, no. No, aquí vienes y vuelves como en séptimo semestre, no estuviste conmigo, pues ya, te fue mal. Entonces, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? Pues yo veo que en los resultados que nosotros estamos encontrando, primero porque creo que lo tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir trabajando sobre ello, es que pues pueden haber muchas políticas nacionales e internacionales, pero se tiene que redoblar esfuerzos para nosotros que trabajamos exclusión. Me parece que hay que poner mucha atención de cómo se está haciendo. La eficiencia y la calidad de los programas de movilidad y cooperación internacional no solo deben depender de las políticas federales. Nosotros creemos que las normales tienen que crear estatalmente un programa de movilidad. Porque si no, esto no pasa. Es decir, las universidades tienen sus propios programas o entran a sus propios programas para hacer sus proyectos de movilidad con financiamiento solvente que les permita esos procesos. En las normales, si esto se acaba como una política federal, acabó el programa de movilidad internacional, ¿no? Eso es interesante. Las experiencias formativas en otras instituciones de nivel superior, nacional e internacional, tienen un potente impacto en la formación inicial de profesores rurales e interculturales. Las experiencias de aprendizaje más allá de las actividades académicas favorecen la visión crítica de los alumnos, visibilizando el empoderamiento de las escuelas normales. Se promueve para fortalecer la conciencia intercultural, la convivencia humana. Aquí hay algo que es importante, no quiero dejarlo de señalar. Sí nos mete en otra dinámica, y lo digo por experiencia propia, cuando nuestros estudiantes se van para otro lado. Nada más les pongo un ejemplo. Dejan de estar metidos en la política, por ejemplo, y entonces andan metidos en otras cosas. Sí nos está enseñando cosas, sí nos está formando, pero creemos que todavía no es suficiente. Pues miren, el artículo más amplio, si ustedes quieren leerlo a detalle, yo los invito, lo publicó la Revista Nacional de Cooperación Internacional de Educación en esta página. Si quieren leerlo y comentar, y si ustedes tienen algo que proponer ahí y que nos ayudan a seguir analizando, pues bienvenido, ¿no? Toda la crítica y toda la propuesta. Creo que estamos en pañales en este asunto y estamos aprendiendo. Muchísimas gracias.